has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos que en esta tarde se hacen presentes a esta transmisión de Iglesia Benecer. Es un gran gusto, hermanos, y un privilegio el poder estar con ustedes un día más y en esta ocasión para poder glorificar el nombre de nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. En esta tarde, hermanos, vamos a iniciar esta transmisión. Queremos ser de bendición a cada uno de ustedes. Queremos llegar hacia sus hogares y que la palabra del Señor pueda impactar nuestras vidas. Que todos juntos podamos meditar en el mensaje de la palabra del Señor. Que todos juntos podamos alabar al Señor desde nuestros hogares. Aún en estos momentos que estamos pasando, en estas situaciones, sabemos que la mano del Señor está con nosotros. Su mano de poder no nos ha dejado. Y en esta tarde, hermanos, en ese momento, para aquellos que se están uniendo a esta transmisión, les invitamos que lo compartan en sus páginas de Facebook, que lo compartan con sus amigos y que más personas puedan escuchar el mensaje de la palabra, que más personas se puedan agregar con nosotros para adorar a nuestro Señor. Y en esta tarde vamos a iniciar haciendo una oración, hermanos, para que todo lo que hagamos en este lugar sea de hecho de palabra, que sea para la gloria del Señor. Yo les invito ahí desde sus hogares, desde sus casas, que cierren sus ojos en esta tarde y que hagamos una oración al Señor. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque nos has dado un día más de vida. Nos has provisto, Señor, los alimentos, el pan de cada día, lo necesario, Señor. Hemos visto tu gracia, tu amor y tu misericordia cada día que nos muestra, Señor, cuánto nos amas. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, poniendo, Padre Santo, tu Santo Espíritu en nuestras vidas, poniendo, Señor, de tu gracia, de tu favor, Señor, en nuestros corazones, para que todo lo que hagamos en esta hora, Señor, sea de bendición para tu pueblo, que podamos traer una alabanza, Señor, y una adoración que toque tu corazón, que pueda, Señor Jesucristo, tu Santo Espíritu moverse en los corazones de aquellas personas, de aquellos hermanos que escuchen estas alabanzas, Señor, que podamos ser un medio, un canal de bendición, Señor, para tu pueblo. Queremos en esta hora también, Padre Santo, que nos ministres a través del mensaje de tu palabra, que donde quiera que los hermanos estén desde sus hogares, donde quiera que estén, Padre Santo, de los diferentes países, de las personas que se están conectando por estos medios, que podamos alcanzar, Señor, a cualquier lugar que lleguemos, que sea de bendición esta transmisión y que tu nombre sea exaltado, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo en esta hora y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir que Dios es poderoso? Amén. Y es un rey maravilloso, un majestuoso rey. Aleluya. Oh poderoso Señor, poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, Señor. No hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo.
incomparable eres mi Señor. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable, eres tú. Poderoso, poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable, eres tú. Tu nombre exalto, Señor, tu nombre exalto. tu grandeza proclamo. Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Incomparable eres mi Señor. Tu nombre exalto, tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Incomparable eres mi Señor. Incomparable eres mi Señor. Incomparable eres mi Señor. Bendito Dios, el Señor es bueno, aleluya. Sigamos glorificando el nombre del Señor, amén. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las buenas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Sí, Señor Jesús. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Gloria al Señor, amén.
Pienso que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iremos, Jehová, sin ti? ¿A dónde, Señor? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iremos, Jehová, sin ti? No hay lugar a donde podamos ir si tú no estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por no desampararnos en los momentos difíciles, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido. Porque hasta aquí, Señor, has derramado tu misericordia. Gracias por morir por nosotros, Señor, en esa cruz. Gracias por el perdón. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Padre. Canta este canto conmigo, hermano. Cántalo, decláralo. ¿A dónde iremos sin Él? ¿A dónde iremos si su presencia no va con nosotros? ¿A dónde? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti?
Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Qué gran bendición, amén, el poder alabar al Señor. Y es una gran bendición, hermanos, que ustedes también sean parte de estas alabanzas, de esta adoración que le damos al Señor de lo más profundo de nuestro corazón. Así que en esta preciosa tarde queremos saludar a todos los hermanos que se están conectando a través del Facebook. Amén. Es una gran bendición que, a pesar, hermanos, que no podemos estar juntos congregacionalmente en un mismo templo, estamos unidos a través del mismo Espíritu. Amén. Y sabemos de que todos somos parte de ese cuerpo en Cristo Jesús. Así que en esta preciosa hora saludamos a todos aquellos que están conectados, todos aquellos que han compartido esta transmisión, aquellos que nos sintonizan de diferentes lugares, de diferentes partes del mundo. Amén. Es una gran bendición poder estar con ustedes en esta preciosa hora. Amén. Vamos a pasar el tiempo de la palabra, hermanos. Queremos meditar por unos minutos en la palabra del Señor. Y la semana pasada, hermanos, que yo compartía la palabra, estuvimos meditando en el Evangelio de Juan, del capítulo 3, del versículo 1 al 15. Estuvimos hablando con respecto a cuando Nicodemo se presentó delante de Jesús, cuando Nicodemo tuvo esta conversación tan importante con Jesús, hermano, y hablamos del nuevo nacimiento, de la regeneración, que es necesario que toda aquella persona que quiera y pueda ver el reino de los cielos, que quiera ser partícipe del reino de los cielos, es necesario que nazca de nuevo. Y es una obra sobrenatural de parte de Dios, es una obra de parte del Espíritu Santo, que con poder, hermanos, cuando la palabra de Dios se es predicada fielmente, hermano, cuando la palabra de Dios es expuesta fielmente, hermanos, a aquellos pecadores, es el Espíritu Santo de Dios, como el viento, hermano, transforma, regenera, cambia, hermano, los corazones, cambia la mente de aquellas personas que estaban antes muertos en sus delitos y pecados, y es el Espíritu Santo quien nos trajo de muerte a vida. Estuvimos meditando en el pasaje del Evangelio de Juan, del capítulo 3, los primeros versículos. Y en esta hora queremos continuar, hermanos, en base a eso, en donde nos quedamos la semana pasada. Si tú todavía no has visto el video, te invitamos a que lo veas. El Evangelio de Juan, hermanos, está como el título de Jesús y Nicodemo. Pero en esta tarde queremos meditar en los versículos que siguen, hermanos. Así que yo voy a invitarle a ustedes de sus hogares, desde sus casas, que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Y mira lo que dice. Si tú lo tienes ahí conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido por todos. Dice versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a dejar, hermanos, el pasaje hasta ese versículo. Vamos a estar meditando en esto. Es muy importante, hermano, que a pesar de que los versículos que vamos a estar hablando y meditando en esta tarde han de sonar muy familiares ante nuestros oídos, hay muchas personas que saben de memoria el versículo 16. No tenemos que pasar por alto, hermano, lo que este versículo enseña. Las implicaciones de este pasaje, hermanos, son muy importantes, porque tocan directamente con el Evangelio, hermanos. Y es importante recordar que así como venimos hablando, hermano, desde el capítulo 3, versículo 1, que el versículo 16 al 21 que acabamos de leer es básicamente la continuación de eso, hermano. Y tenemos que tener esto en mente para que podamos, hermano, conectar
conectar directamente la conversación que Jesús y Nicodemo tuvieron en los primeros versículos con las declaraciones que está haciendo, hermanos, en el versículo 16 al 21. Cuando dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la Biblia nos está hablando, hermano, y nos está presentando el amor de Dios y cómo Dios nos revela que Dios nos ama, cómo Dios revela de que a Dios, hermano, a pesar de que cuando Él crea al primer hombre, Adán, cuando crea a Eva y los pone en el jardín del Edén, a pesar de que dice la Biblia que todo lo que Dios había creado, todo lo que Dios había hecho, hermanos, la tierra, los cielos, el universo, era bueno delante de Él, hermano, podemos ver que estas criaturas en una forma, hermano, muy grotesca se caen en rebelión delante de su Hacedor, caen en rebelión delante de Dios, y todo lo que Dios había creado, hermano, el pecado lo echó a perder lo echó a perder, hermanos, básicamente lo que a Dios le había costado hacer en 6 días, hermano, Adán y Eva con la desobediencia en un momento, hermano, lo echaron a perder. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es de que cuando entendemos la historia de la raza humana, cuando entendemos, hermano, que fuimos creados para poder reflejar la gloria de Dios, cuando Dios nos hizo con el propósito de que pudiéramos enseñorearnos sobre toda criatura, que pudiéramos exaltar la gloria de Dios a través de lo que Él quería hacer con nosotros, pero cuando el hombre falla, cuando el hombre peca y el pecado, hermano, entró, hermanos, en la humanidad, podemos ver que el hombre se alejó de Dios, el hombre se separó de Dios, o Dios también se alejó del hombre, porque recordemos que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios perfecto, que no puede tener relación con el pecado. Dios no puede, hermano, hasta cierto punto de vista pasar por alto el pecado, porque entonces Dios dejaría de ser santo, Dios dejaría de ser justo, y esto lo podemos ver a través de la Escritura, hermano. Pero a pesar de que el hombre cayó en transgresión, a pesar de que el hombre se sumergió, hermanos, se hundió en sus delitos y pecados, aquí el versículo 16 nos está diciendo que el amor de Dios es tan grande que a pesar que somos pecadores, a pesar que el mundo no se merece la gracia de Dios, porque si tú piensas que tú mereces la gracia de Dios, ya no estamos hablando con respecto a la gracia. Tú no puedes demandarle a Dios que tenga gracia de ti, tú no puedes demandar la misericordia de Dios. Es algo que se da gratuitamente, es algo que se da libremente, y a pesar de que Dios no estaba en su obligación, hermano, de poder tener misericordia de la raza caída, de poder tener misericordia de un mundo que se había alejado de su santidad, de su presencia, un mundo que ha seguido sus propios concupiscencias, sus propios deseos, Dios mostró su amor en enviar algo muy especial al mundo, algo tan precioso para Él como lo es su Hijo unigénito. Mira conmigo el versículo 16 una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan ya nos presentó quién es este Hijo en los primeros versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este Hijo que en el versículo 16 nos está diciendo que el amor de Dios fue tan grande que tuvo que enviar a su unigénito Hijo. No estamos hablando simplemente de un simple hombre, de un simple maestro, de un simple profeta. Porque recordemos, hermanos, que para cualquiera de nosotros que se nos compare con Elías, con Juan el Bautista, sería una gran bendición, sería un halago, sería ponernos en alto, hermano. Pero cuando hablamos con respecto de Jesús, Jesús no es un simple profeta, Jesús no es un simple predicador, Jesús no es un simple maestro. Y es interesante, hermano, porque si nos regresamos a lo que estuvimos hablando la última vez que yo prediqué en los primeros versículos del capítulo 3, podemos ver que Nicodemo reconocía que Jesús había sido enviado de parte de Dios. Mira lo que dice en el versículo 2 del capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía de que Jesús había sido un enviado de parte de Dios, pero el error de Nicodemo era que resumía a Jesucristo como un simple maestro.
No, hermanos, cuando aquí en el versículo 16 nos está diciendo que Dios fue tan grande el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito, no interpretemos esa palabra Hijo unigénito como un simple hombre, un simple mortal, un simple maestro, un simple profeta. No, hermanos, ya en el contexto del Evangelio de Juan, Juan nos ha presentado que este Jesús es el Verbo en el versículo 14 que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. En el versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que es Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué Jesús tiene esta capacidad de poder darnos a reflejar quién el Padre es? Bueno, porque es Él, hermano, la propia imagen de su sustancia, es el reflejo perfecto del Padre. Por eso es Jesús quien nos explica quién el Padre es, porque cuando vemos a Jesús podemos ver la naturaleza del Padre. Esto es glorioso, hermano. Esto es precioso, porque muchas personas muchas veces se han dejado llevar porque conocemos el versículo 16, porque es algo que lo hemos repetido muchas veces, pero no nos hemos puesto a meditar en lo que en realidad este versículo implica, hermano. El amor de Dios, el objeto del amor de Dios, el propósito del por cual Dios envió a su Hijo. No, hermano, Dios no envió a su Hijo para no completar su misión. Dios no envió a su Hijo para que fallara en su cometido. La Biblia nos enseña, hermano, de que Cristo vino a cumplir perfectamente la voluntad del Padre. Fue Cristo, hermano, quien voluntariamente se despojó de lo sumo, de esa, hermano, estado de gloria que Él poseía en la eternidad pasada, como lo dice Filipenses capítulo 12, hermano, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y por eso, hermano, Jesús se humilló a lo sumo y hasta la muerte y muerte de cruz. El unigénito Hijo que se nos está presentando en el versículo 16 es el mismo Dios hecho carne. Es el Verbo eterno, el Verbo que estaba en una relación eterna con Dios y que conforme su naturaleza es deity, es deidad. Comparte, hermano, los atributos de la deidad. Es este mismo Verbo que se ha despojado de esos atributos que Él tenía, de esa gloria que Él tenía en la eternidad pasada, hermano, para ponerla al servicio de ti y de mí, de tu persona y de mi persona. Es eso, hermano, como tenemos que interpretar nosotros, que aquel que ha sido enviado de parte de Dios ha sido su Hijo unigénito. Y aquí viene algo, hermano, que es bien particular en el Evangelio de Juan y que no es simplemente del versículo 16, sino que lo podemos encontrar a lo largo del Evangelio de Juan. Pero mire, hermano, la característica particular que podemos ver en el versículo 16. Muchas veces queremos resumir el versículo 16 con decir: Dios ama a todas las personas. Dios ama al mundo en general, y eso significa de que no tenemos que preocuparnos de cómo vivimos, no tenemos que preocuparnos si vamos a la iglesia, si buscamos al Señor, porque Dios ama a todo el mundo. Y hay personas que han llegado, hermanos, a las conclusiones erróneas de decir que no importa lo que hagas, no importa la manera de cómo tú lleves tu vida, al final Dios va a perdonar a todas las personas. Esta posición teológicamente se llama el universalismo. Este tipo de personas piensan que al final incluso el mismo Satanás y sus demonios van a ser perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todo amor. Porque la naturaleza de Dios es amor. ¿Cómo puede ser cómo puede ser posible que Dios castigue eternamente a personas finitas por una eternidad nomás porque no hicieron ciertas cosas que a Dios le agradaba? Muchas veces, hermano, lamentablemente no entendemos la palabra del Señor porque no nos podemos a meditarlo. Pero mira lo que dice, mira la particularidad del versículo 16, porque dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí viene lo particular, hermano, de este versículo: para que todo aquel que en Él cree, ahí está lo particular, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es cierto, hermano, de que Dios, como su creador, como el creador del mundo, Dios tiene un amor por el mundo en general.
Dios tiene un amor incluso por las cosas creadas, por los animales. Tiene un amor en general, hermano, que a eso se le llama también la gracia común, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Pero el énfasis de Juan capítulo 3, versículo 16, es que hay un amor especial de parte de Dios, hermano. Ese amor tan especial que llevó al Padre a enviar a su Hijo para cumplir una misión, para llevar a cabo una misión, hermano. Y la misión era que para que todo aquel que ponga su fe, que ponga su confianza y ponga su esperanza en Él, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Véalo conmigo una vez más en el versículo 16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es tan glorioso y precioso cuando lo conectamos con el contexto. Muchas veces, hermano, porque estamos leyendo una versión Reina Valera 1960, muchas veces la Reina Valera pues lo divide, hermanos, en grupos, pone hasta títulos arriba del versículo 16, y muchas veces pudiéramos olvidarnos de que el versículo 16 está conectado con el versículo 15. La conversación que Jesús estaba teniendo con Nicodemo, hermano. Y así como dice Jesús en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Mira, hermano, lo que dice Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, lo que Jesús está diciendo, mira, cuando renegaron allá en el tiempo de Moisés, cuando los israelitas Dios los sacó de Egipto, de la tierra de Egipto, y ellos empezaron a renegar, Dios en una forma de castigo les mandó serpientes, les mandó víboras que los castigaran, que los mordieran, que los picaran. Y cada persona que era picado por las serpientes moría, hermano. Y podemos ver, hermano, que Dios mandó el castigo, pero Dios mandó también la solución a ese castigo, hermanos. Y vamos a ver el paralelismo que esto conlleva con la vida y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Moisés levantó la serpiente. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios envió el castigo a los israelitas por su rebeldía, por lo que se estaban rebelando en contra de Dios y de Moisés, podemos ver que después el pueblo vino a Moisés y se arrepintió. Clama tú, intercede tú por nosotros delante de Dios. Luego Dios le dice a Moisés: hace una serpiente de bronce, levántala, ponle una caña, y que todo aquel que vea la serpiente, todo aquel que sea picado, que sea mordido por la serpiente, y ponga su mirada en la serpiente y vea la serpiente, que no muera, sino que viva. Obviamente no podemos reducir esto, hermano, a algo así como dogmático, algo así como decir, hermano, algo instantáneo de que tú eras picado y solo veías. No, lo que se está refiriendo a esto es a la fe, hermanos. Quizás hubieron personas que dudaban con respecto a esto. Recordemos que el pueblo de Israel estaba renegando en contra de Dios. El pueblo de Israel estaba, hermano, en rebeldía con Dios, porque a pesar que habían visto las señales y los milagros, por eso mismo Dios les mandó ese castigo. Quizás imaginemos si una persona ahí era mordido por la serpiente, y a pesar que sabía que tenía que ver a la serpiente en fe, confiando que Dios había prometido que todo aquel que viera la serpiente no iba a morir. Y quizás una persona escéptica dijera: ¿cómo van a creer de que me mordió una serpiente ahorita y que yo tengo que ver a eso? No, llévenme al hospital o háganme algo para que yo no muera. Y es interesante cómo Jesús está haciendo esa conexión de la obra de que Dios hizo en el Antiguo Testamento en manos de Moisés, que levantara la serpiente de bronce para que todo aquel que viera en fe, que creyera la palabra de Dios, que había dicho que el que pusiera su mirada en la serpiente no iba a morir. Jesús dice en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Con respecto a que Él va a ser esa señal, ese símbolo en donde podemos depositar nuestra confianza y nuestra fe. Versículo 15: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es exactamente lo que el versículo 15 está diciendo con el versículo 16. Para que todo aquel, la mitad del versículo 16, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hay una conexión, hermanos, entre lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento con lo que Dios estaba llevando a cabo en la obra y ministerio de Jesús en la tierra en el Nuevo Testamento. Y podemos decir, ¿cómo es posible de que Jesús se compare a una serpiente? ¿Que acaso no fue la serpiente que Dios maldijo en el huerto del Edén? ¿Acaso no fue la serpiente que por medio de ella cayó en transgresión Eva e incitó a su marido Adán a que comieran del fruto prohibido? ¿Acaso la serpiente no representa algo maldito para los judíos? Y hermanos, y podemos empezar a hacer diferentes, hermanos, objeciones con respecto a esto. Pero recordemos, hermano, ¿cuál fue el instrumento que Dios usó para castigar por medio del pecado? Las serpientes. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para poder traer la salvación a los israelitas? Las serpientes. Así como por medio de un hombre, Adán, entró el pecado, también por medio de un hombre entró la salvación, que es Cristo, el segundo Adán, hermano. Por eso fue que Jesús, hermano, tuvo que despojarse de su estado de gloria, al cual él compartía en la eternidad pasada junto con el Padre, hermano. Él tuvo que despojarse de eso y entrar, hermanos, en un cuerpo humano, encarnarse en un cuerpo humano para poder cumplir la voluntad del Padre, para poder cumplir la ley en su totalidad y para poder presentarse como un sacrificio perfecto, hermano, para que él pudiera redimir los pecados de todas aquellas personas que iban a creer en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces, hermanos, queremos resumir también lo que este versículo dice es simplemente la fe. ¿Qué está hablando Juan 3:16? Está hablando de que tenemos que tener mucha fe, hermano. Tenemos que tener mucha fe, porque el que tiene fe puede hacer cosas grandes. Y quizás esto, hermano, que voy a decir les va a parecer chocante a muchos, pero no se trata con respecto a la fe. Hay personas allá afuera que tienen una fe muy enorme, hermano, en las cosas incorrectas. Se trata en dónde estás depositando tu fe, hermano. Una vez predicando yo en una célula, hermanos, yo les hice esta pregunta. Estaba predicando con respecto al hombre que puso su confianza en sus riquezas. Estaba predicando, hermano, con respecto a que este hombre estaba confiando, depositando su confianza en las riquezas y no en Cristo. Yo les hice esta pregunta a los hermanos. Les digo a los hermanos, ¿qué pasaría si nosotros muriéramos hoy? ¿No? Muchas veces es muy común esa pregunta entre los predicadores. ¿Qué pasaría si tú murieras hoy? Si todos nosotros ahorita se cae el techo y morimos, ¿cuántos de ustedes, y sean honestos, sean sinceros, cuántos de ustedes tienen la completa seguridad, la seguridad de decir: yo me salvo, yo soy salvo y yo cierro mis ojos en este mundo y yo los abro con Cristo? ¿Cuántos pueden decir eso? A pesar de que fallamos, a pesar que quizás no has estado viviendo una vida perfecta, una vida santa, una vida conforme a exactamente letra por letra, pie por pie, como hermano, muchas veces muchos quisieran llevarla. La mayoría me dijo: hermano, yo creo que no, porque no me he portado muy bien. No he sido un buen cristiano. No, quizás he fallado en ciertas cosas. Hoy quizás me peleé con mi esposo, me peleé con mis hijos o algo. Yo le digo: todos aquellos que dijeron que no, es porque no están poniendo la confianza en Cristo. Porque si tú pones tu fe en Cristo, si tu confianza está en Cristo y en la obra perfecta que Él hizo, somos salvos, hermano, por ese glorioso intercambio que Él tomó nuestros pecados y nos ha dado su justicia. Él cargó nuestros pecados en la cruz y nos ha dado justicia, sanidad, redención y vida nueva. Porque si tú dices: yo no voy a ser salvo porque no he hecho esto, no he hecho aquello, estás confiando en tus obras, hermano. Y la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. No dice únicamente para todo aquel que cree, no, para todo aquel que cree en Él, que cree en Cristo. Es Cristo el objeto donde tenemos que depositar completamente nuestra fe, nuestra confianza, sabiendo y reconociendo que Él es el único camino perfecto que Dios el Padre nos ha provisto para la salvación. Sí, hermano, no hay nadie más. No hay ningún otro mediador, no hay ningún otro medio. Si tú estás confiando en tus obras para ser salvo, yo me preocupo por ti, hermano, porque tú no has conocido el Evangelio. Tú no has entendido lo que la Biblia enseña con respecto a la obra, muerte, resurrección de Jesucristo. Porque si tú estás poniendo tu confianza en tus obras, tú no necesitas a Cristo. Tú te has apartado de la gracia.
La gracia no puede ser por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Pues por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, hermanos. Esa fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esta es una enseñanza que podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento. Y si han podido notar, ya me detuve mucho en el versículo 16. Pero yo quisiera continuar en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas personas dicen, ya ve, hermano, Dios ama a todo el mundo en general de la misma forma. No importa si eres cristiano o no eres cristiano. No, hermano, la Biblia enseña que Dios está airado con el pecador todos los días. La Biblia enseña que Dios aborrece el pecado. La Biblia enseña que todos aquellos que no van a creer en Cristo, todos aquellos que no vengan a Él en arrepentimiento y fe, van a ser castigados por una eternidad. Cuando dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que se está haciendo referencia aquí, hermanos, es que los judíos pensaban que en la primera venida del Mesías, el Mesías iba a castigar a los paganos, el Mesías iba a implantar su reino, iba a librarlos del dominio de los que estuvieran gobernándolos en ese tiempo, en este caso del dominio de los romanos. Pero lo que aquí nos está diciendo, hermanos, es en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no en su primera venida, sino para salvar, para que el mundo sea salvo por Él. Obviamente no tenemos que interpretar la palabra mundo como el 100% de personas, porque entonces aquí el Evangelio de Juan estaría enseñando universalismo. No, tenemos que interpretarlo a la luz del contexto del versículo 16 y del versículo 15, que dice que todo aquel que en Él cree no va a ser condenado, va a tener la vida eterna. A los que creen son a los que Dios envió a su Hijo al mundo para que fuera salvo por medio de Él. Eso significa el versículo 17. El 18 dice, hermano, y aquí hace énfasis en el versículo 18, el que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado. No es que será condenado, no es que tal vez se va a librar, tal vez va a librarse de esta condenación. No, ya ha sido condenado, versículo 18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado. A través de estos versículos hemos visto la importancia de creer, pero no solo de la fe. Ya dijimos, hermano, que no podemos resumir. Si tú tienes una fe y tú piensas que Jesucristo es un simple profeta, si tú piensas que Jesucristo es un simple mortal, si tú no piensas que Jesucristo preexistió antes como una persona diferente al Padre, y que era glorioso y que Él se encarnó y vivió una vida santa y perfecta para presentarse como el Cordero y el sacrificio perfecto delante de Dios, tú no estás creyendo en el Jesús de la Biblia. Tú no estás creyendo en el Jesús que la Biblia nos enseña. El que cree en Él no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es triste esto, hermano, porque muchas personas allá afuera se dicen ser cristianos, se dicen que creen en Jesucristo, pero ¿en cuál Jesús estás creyendo tú? ¿Estás creyendo en el Jesús de la Biblia o estás creyendo en el Jesús que tú has creado en tu propia mente, en tu propia filosofía, en tu propio razonamiento? Porque cualquiera que no ponga su fe y su confianza en el Jesús de la Biblia, él no va a ser salvo. Es exactamente lo que Jesús le está diciendo a ¿quién? A Nicodemo. Es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, versículo 19. Y aquí va a empezar a describir un poco más. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y nosotros no tenemos que ser unos grandes teólogos para saber cuál es esa luz que vino al mundo. Y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, hermanos, el hombre está en una condición de pecado. El hombre por sus propias fuerzas no puede venir a Dios. La Biblia lo describe como un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia describe al hombre como un hombre incapaz, que no quiere ni puede desear venir a Cristo a menos que Dios lo traiga en arrepentimiento y fe, a menos que el Espíritu Santo cambie su corazón, cambie su mente, como ya Cristo lo describió en los primeros versículos del capítulo 3, en esa obra poderosa y sobrenatural que hace el Espíritu Santo a través de la regeneración en la vida de las personas. Podemos ver, hermanos, de que los hombres
No amaron la luz, a pesar que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo. Envió a su Hijo con el propósito de redimir a todos aquellos que creyeran en Él. La mayoría de los hombres amaron más las tinieblas. No quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo no quiere venir a la luz, porque en la luz se va a exponer en quién tú estás confiando. Cuando tú vienes a la luz se va a exponer de qué clase son tus obras, lo que tú estás haciendo. Por eso es que la salvación no es por obra, hermano, porque la mayor parte del tiempo las personas que están haciendo algo para querer ser salvos, básicamente lo están haciendo para satisfacer su propio ego. No lo están haciendo por las razones correctas. No están tratando de hacerlo solo para la gloria de Dios, solo para la gloria del Padre, solo para la gloria del Hijo. No están queriendo agradar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, porque no pueden. Y por eso, por ende, los hombres prefieren no venir a la luz, porque cuando tú vienes a la luz, tus obras malas son expuestas, tus obras malas son exhibidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Escucha qué precioso versículo, hermano. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así como el comentarista, hermano, William Hendrickson comenta con respecto a este versículo, en el versículo 21. Dice de que así como los pecadores se alejan de la luz, así como también los demonios no quieren venir a la luz, aquí está haciendo un contraste con esas flores que quieren salir a la luz, que resplandecen en toda su esplendor, en toda su belleza ante la luz. Aquí podemos ver en el versículo 21 de que está describiendo a los creyentes, aquellos que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en qué? En Dios. Y hermano, no podemos desconectar estos versículos de la conversación de Jesús con Nicodemo. Básicamente lo que Jesús le está diciendo es: Nicodemo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser como esos hombres que no vinieron, que rechazaron venir a la luz? ¿O vas a poner en manifiesto, vas a poner, como quien dice, vas a poner al descubierto que tus obras son buenas delante de Dios? Ven a la luz. Y es la invitación, hermanos, que Cristo está haciéndole no solo a Nicodemo, sino a todos y cada uno de nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que entender de que Dios nos ha dado un regalo tan grande y tan poderoso. Nos ha dado un privilegio tan grande, hermanos, y tan increíble, de poder ser llamados hijos de Dios, de poder creer, hermanos, en ese Salvador tan grande que Él ha prometido, hermanos, se ha comprometido en cumplir la voluntad del Padre. Se ha comprometido en que todo aquel que ponga su fe, su esperanza en Él, va a encontrar un poderoso Salvador. Va a encontrar un camino perfecto hacia la salvación, no en tus obras, no en lo que tú haces, no en tus títulos, no en la capacidad que tú tengas, no en tu intelecto, no en tus talentos, no en tus dones, sino que en Cristo, hermano. Por eso nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que ver a Cristo como esa perla preciosa de gran precio, por lo cual vale la pena perderlo todo para obtenerlo a Él. Es a Cristo, hermano, que nosotros tenemos que desear y anhelar, porque es en Cristo que tenemos todo. Si nos falta Cristo, hermano, no importa que poseas todos los bienes de esta tierra, no importa que tú te sientas como feliz porque tienes tantas cosas, tienes tantos lujos materiales, tantos deleites. Si no tienes a Cristo, tú eres un hombre miserable. Tú eres un hombre que al final, hermano, vas a perder tu alma y va a ser la tragedia más grande del universo. Pero nosotros, aquellos que tenemos a Cristo, aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe,
No importa que quizás podamos estar escasos de dinero, que podamos estar escasos de salud, que muchas veces quizás, hermano, tú puedas ver como el mundo te rechaza, y es normal, porque si rechazaron a Cristo, nos van a rechazar a nosotros también. Quizás a veces te sientes un poco indiferente porque puedes ver que no encajas en el mundo, no encajas en la sociedad, no encajas en los estándares del mundo. Pero es, hermano, porque nosotros no somos de este mundo. No importa que nos haga falta todo, hermano, los bienes, las riquezas, pon todo lo que quieras, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y es exactamente lo que nos dice este pasaje. Todo aquel que en realidad practica la verdad, todo aquel que viene a la luz, y la luz es Cristo, pone en manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, yo quiero terminar con esto. ¿Estás confiando tú en Cristo? ¿Estás confiando y poniendo tu confianza en aquel recipiente que Dios ha decretado como el medio perfecto para la salvación? Hermanos, Cristo tuvo que encarnarse, tuvo que vivir una vida perfecta. Es el único hombre que ha vivido perfectamente sobre esta tierra. Ha cumplido la ley en su totalidad, y aún así fue crucificado, fue muerto en una cruz para cargar nuestros pecados, para cargar el castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Él murió, pero la Biblia enseña que al tercer día resucitó. Oh, cuán glorioso y poderoso Salvador el que Dios nos ha dado. Jesucristo resucitó. Jesucristo, así como Él resucitó, Él estaba asegurando que todos aquellos que creemos en Él, y los que van a creer en Él, así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Hermanos, amigos que me escuchan en esta tarde, aún en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, este momento que va a quedar en la historia, hablando en el sentido de la humanidad, el único mensaje que puede traer paz y salvación para la vida de aquellas personas que están sin Cristo es el Evangelio. Es que puedan poner su vida, es que puedan poner su fe, su confianza en Cristo Jesús. Porque cuando vemos a Jesús, vemos a la cruz, vemos a un poderoso Salvador. Oremos en esta hora. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por ese pacto eterno, Señor, ese eterno pacto de redención que tanto tú como el Hijo han llevado a cabo para poder salvar, Señor, a todas aquellas personas que vengan a ti en arrepentimiento y fe. Tú has prometido que no ibas a desechar a nadie que venga a ti en arrepentimiento y fe. Y en esta noche, en esta tarde, Señor, ponemos toda nuestra confianza en ti. Reconocemos que la única obra que vale, Señor, delante de tu trono es la obra perfecta que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Sus méritos, su vida, esa vida perfecta, Señor, que Él vivió, y Él resucitó con poder, Señor, como señal de que tú te complaciste de ese sacrificio. Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro profeta, Cristo es nuestro sumo sacerdote, el Cordero que dio su vida para lavar y expiar el pecado, Señor. Te pedimos que cada día nos recuerdes y nos ayudes a poder depositar toda nuestra confianza en Él, porque Cristo es un poderoso Salvador. Aunque nos falte todo, que podamos entender que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Padre, por Jesucristo, por amarnos y por enviar a Jesucristo y por proveernos un camino perfecto a la salvación. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos guías a toda verdad y a toda justicia. Eres tú, Padre Santo, quien envías tu Santo Espíritu a quien regenere los corazones, a que quite los corazones de piedra, que ponga corazones de carne, y que arrastras a los perdidos a Cristo Jesús con poder, Señor. Arrastras a los perdidos a Cristo Jesús con tu amor y con tu misericordia. Y tú has prometido, Señor, que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día que el Señor Jesucristo regrese. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, y en ti depositamos toda nuestra confianza, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sucio pecado, encima Él llevó. En un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, me quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, Él no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Aleluya.